Señora presidenta, señorías, bien, la proposición no de ley que nos presenta el Partido Socialista es una proposición de ley curiosa. La función de orientación, que es la que se cubre con las proposiciones no de ley, es una función de orientación al Gobierno o instar a alguna entidad, administración pública, en su caso, que tiene funciones ejecutivas a que despliegue o desarrolle determinada política. Lo curioso de esta proposición no de ley es que el Congreso se insta a sí mismo a desarrollar una determinada tarea legislativa en el sentido que pretende el Grupo Socialista. Y es una cuestión, llamémoslo así, bastante excéntrica, que yo creo que no se corresponde exactamente con lo que es el objetivo de la función de orientación. En cuanto a eso, bueno, la cuestión de la forma. La cuestión de la forma es evidente que cuando la proposición no de ley insta a acelerar la tramitación de la proposición de ley de derogación del plazo máximo tomada en consideración, estará instando a los grupos parlamentarios, que son los que tienen en su mano, en su caso, la tramitación de las distintas iniciativas legislativas. Por lo tanto, vuelvo a decir, hay una función de orientación un poco en vacío. Más allá de eso, y respecto al fondo del asunto, estamos de acuerdo. Y tan estamos de acuerdo con esta iniciativa, que esta es una iniciativa que se plantea, se toma en consideración el 9 de mayo del 2017 y 2 meses antes, exactamente el 22 de febrero del 2017, una iniciativa similar, más amplia, luego explicaré por qué, más amplia, pero en todo caso en la que se contemplaba la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, había sido tomada en consideración en esta Cámara y había sido tomada en consideración a instancia y iniciativa de mi grupo parlamentario, de Ciudadanos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el fondo del asunto. Compartimos la necesidad de derogar este límite máximo a la instrucción. Lo considerábamos así por 2 cuestiones. La primera, que ya ahora se puede constatar de forma objetiva, porque no iba a ser un instrumento útil para agilizar la tramitación de los procedimientos penales. Ahora ya sabemos que eso ha sido así. Las últimas estadísticas que publica el propio Consejo General del Poder Judicial están a su disposición. Ahí se puede contemplar cómo los tiempos medios de tramitación de los procedimientos penales, precisamente aquellos afectados por el 324, tanto las diligencias previas como los sumarios, no solo no se han acortado, sino que se han aumentado esos tiempos medios de tramitación. Por lo tanto, no ha sido un instrumento útil. Y, en segundo lugar, porque nos parecía que, si bien efectivamente el derecho fundamental a un procedimiento sin dilaciones indebidas, que forma parte de ese derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24, exige que los procedimientos judiciales, especialmente los penales, se tramiten en los tiempos más breves posibles, lo cierto es que en la realidad de nuestros juzgados y tribunales, en los cuales ni se ha abordado una reforma legislativa del procedimiento penal, como todos deseamos y llevamos exigiendo desde hace tiempo, ni se ha abordado una reforma estructural de la estructura de nuestra planta judicial, y ni siquiera se ha conseguido una digitalización, una modernización de la justicia y una dotación de medios y recursos materiales y humanos suficientes. Ante esa falta de medios, lo que no se puede es empezar a construir la casa por el tejado, imponiendo unos plazos a la tramitación que en muchos casos han hecho que algunos procedimientos penales bordeasen la impunidad. Y, desde luego, nosotros, en el combate contra la corrupción, en el combate contra esa lacra que carcome los cimientos de nuestra democracia, lo que no estamos dispuestos es a ponerles más obstáculos a nuestros juzgados y tribunales, a nuestros fiscales, que son los que están combatiendo, como digo, contra la lacra de la corrupción en primera línea. Pero precisamente por eso, y se lo digo al portavoz del Partido Socialista, nosotros creemos que la simple derogación del artículo 324 es un puro parche. Lo que necesitamos son muchas más medidas eficaces. Y por eso esta medida de supresión del artículo 324 se contempla en esa Ley Integral contra la Corrupción, que fue tomada en consideración aquí, como vuelvo a repetir, el 22 de febrero del 2017, y que se encuentra también tramitándose en esta Cámara, y donde se contemplaba esa derogación del artículo 324 a instancia de Ciudadanos, pero además una serie de medidas, una batería de medidas que son absolutamente imprescindibles para combatir la corrupción. El aprobar un estatuto del denunciante de la corrupción para proteger a los
denunciantes de corrupción, el crear una autoridad independiente de integridad pública, regular la actividad de los lobistas, reformar la ley de transparencia, regular, por ejemplo, la prohibición de concurrir en listas electorales a los políticos a los que se les haya abierto juicio oral, a los que están, digamos, acusados de delitos y delitos de corrupción, incorporar el delito de enriquecimiento ilícito de autoridades y funcionarios, que, por ejemplo, es otra petición de los fiscales, incluso del fiscal general del Estado en sus memorias de forma reiterada. Bien, toda esa pluralidad de medidas son las que tenemos que implementar para combatir con eficacia la corrupción. Y toda esa serie de medidas son las que permanecen bloqueadas, señor Muñoz. Son las que permanecen bloqueadas también en la tramitación parlamentaria, en la ardua tramitación parlamentaria, que dada la pluralidad de composición de esta Cámara, se vuelve complicada y difícil. Pero para todos los procedimientos, para todas las proposiciones, señor Muñoz, para las suyas, pero también para las nuestras y para el resto de los grupos. Y precisamente Ustedes y el Partido Popular han estado bloqueando la tramitación de esta ley integral contra la corrupción, en la cual, vuelvo a decir, vamos mucho más allá de lo que ustedes contemplan de la derogación del artículo 324. Lo han estado bloqueando toda esta retahíla de medidas y alguna más que no me da tiempo a desgranar y, por lo tanto, yo le insto a aprobar la enmienda de Ciudadanos, en la cual vamos más allá del desbloqueo del artículo 324, de la derogación del artículo 324. Vamos al desbloqueo, al corazón de las medidas que son necesarias para atajar de forma eficaz, de forma decidida y de forma integral la corrupción. Y por eso, si usted está dispuesto a apoyarlo menos, estoy seguro que estará dispuesto a apoyarlo más. Y, por lo tanto, estoy seguro que estará dispuesto a apoyar la enmienda que ha planteado Ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Prende.